arte conceptual y conceptualismo latinoamericano. Perdón, como estoy nueva, no sé qué fue lo que mandaste a leer. Disculpa la interrupción. Fíjate, Carolina. Nosotros la primera clase empezamos, yo lo que les comenté era que esta materia va a partir, se llama conceptualismo latinoamericano porque digamos que a partir de el surgimiento, por decirlo de alguna manera, a partir de finales de los años 60, de manifestaciones en espacios de Norteamérica y Europa, considerados o llamados así como arte conceptual, desde ese mismo momento ha habido una cierta incomodidad, por decirlo de algún modo, con la determinación que ese tipo de manifestaciones artísticas fue inventado o surgió solo en lo que serían los centros de poder artísticos y que lo que se desarrolló en áreas como el continente americano, o mejor dicho, en Latinoamérica y en otras áreas, era simplemente una derivación del arte conceptual. Los artistas y críticos latinoamericanos han desarrollado una serie de textos o de propuestas expositivas, críticas, que lo que buscan es eh, entender por qué el conceptualismo latinoamericano tiene características propias que lo ayudan a definirse como un movimiento que no es derivado de, que tiene características propias. Es lo que vamos a intentar ver en esta clase. Vamos a leer los textos que están ligados con estas teorías, digamos, o con estas propuestas del conceptualismo latinoamericano. Digamos que el texto más reconocido para esto es el texto de Luis Kamnitzer, que es artista uruguayo. Como quizás es como el representante más conocido, más visible del arte conceptual latinoamericano o conceptualismo latinoamericano en espacios europeos y norteamericanos, el que mayor relevancia ha tenido a nivel expositivo, de publicaciones, de premios fuera de las fronteras latinoamericanas. Y él, aparte de su trabajo como artista, tiene dos vertientes importantes. Una es la parte de educación, es educador, y la otra es esta parte crítica o de escritura, y en el 2008 editó, o bueno, publicó un libro llamado Didáctica de la Liberación, Conceptualismos Latinoamericanos, en donde busca un poco estructurar sus ideas en torno a las características que hacen propio, las características que determinan que el conceptualismo latinoamericano es en sí conceptualismo latinoamericano y no arte conceptual hecho en Latinoamérica. Y lo que habíamos hablado la semana pasada es que el conceptualismo latinoamericano para Kamnitzer, yo lo que hice fue presentarles a ellos breves apuntes de dos artistas que también han producido teoría. De parte del arte conceptual, les puse algunas citas de Joseph Kosuth, quien fue artista norteamericano, que aparte de desarrollar una obra artística ligada al arte conceptual, desarrolló textos que fueron como fundamentales para la comprensión de ese movimiento que era como múltiple y muy diverso dentro de lo que era el arte conceptual. Y al mismo tiempo les presenté algunas citas o algunas ideas sueltas de Luis Kamnitzer, quien también siendo artista había propuesto unos textos, unas ideas y que basándose en la pedagogía busca cambiar el modo como se percibe el arte. ¿Por qué poner estos dos artistas? Porque me interesaba justamente hablar de cómo se da un desplazamiento
o no sé si hay un desplazamiento, pero sí cómo esta función del arte como información, arte como posicionamiento de la idea, permite también entonces que sea el propio artista el que desarrolle sus teorías, no es que antes no lo hubiera, pero la manera de estructurarlas no es como un manifiesto artístico de los que se hacían a principios del siglo XX, que por cierto eso es algo que comenta Kramnitzer en el texto que íbamos a revisar hoy, que vamos a revisar hoy. No es simplemente algo panfletario. Hay ahí una estructura, una búsqueda, una intención de justificar es muy feo, una intención de darle una forma teórica a la aproximación que tienen al arte. Entonces, va paralelo la producción artística con la producción de un aparato crítico. Al menos así es como lo entiendo yo o como me gusta entenderlo. Cómo ahí se va posicionando la figura del artista capaz de producir también obra crítica, ¿no? Entonces, lo que íbamos a leer hoy era el capítulo 4 de Didáctica de la Liberación. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo chance de leerlo o de revisarlo. ¿Sí? Sí. Buenísimo. De las personas que lo pudieron revisar o leer, sí, ¿alguna me quiere dar algún comentario acerca de la lectura? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo que encuentran que Kramnitzer dice? ¿Me lo pueden decir sucintamente o de lo que ustedes entendieron que propuso Kramnitzer ahí? Todas lanzadas para la calle, todos debajo del autobús. Yo no fui, yo no sé. Yo puedo decir algo. Bueno, chévere que nombra a Claudio Perna. Es una alusión a un artista venezolano, entonces uno se siente como interpelado. Chévere. Y entonces te provoca decir, bueno, vamos a ver qué es lo que es de Claudio Perna. Yo no conozco mucho su obra, pero ahora me deja la curiosidad sabiendo que este personaje lo nombra. Y bueno, nada, que también nombra a Lucy Lippard dentro de ese texto, que es otro texto que nos mandaste a leer, entonces ya empiezas como a articular referencias de ese mundo de la crítica, ¿no? Y que obviamente también Lucy Lippard sale mencionada en Information, ¿no? En el catálogo de la exposición, que también tuvo una participación importante en esa exposición del año 70 que se dio en el MoMA. Y bueno, habla de la desmaterialización un poco y cómo la desmaterialización del arte y cómo la diferencia entre lo latinoamericano y lo mainstream, que lo llama él, el arte mainstream, o que yo me imagino que se produce en el centro, aquí quizás con más importancia en New York, habla de cómo la política en Latinoamérica es un factor como decisivo, ¿no? Que es como un arte muy conectado a la política. Bueno, y creo que ahí es interesante como esa diferenciación, o sea, esa palabra como que da para mucho y para entender un poco ciertas cosas del arte latinoamericano. Así es. Buenísimo, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Elizabeth. A mí me interesó muchísimo de todo el texto, lo del mainstream, el conceptualismo y la comparación sobre el arte conceptual en Estados Unidos, en América, y cómo se pretendía en Latinoamérica, pero sobre todo me sorprendió lo de Simón Rodríguez como precursor del conceptualismo en cuanto a los tupamaros, el movimiento en Uruguay y por supuesto toda esa reacción política revolucionaria, podría decirlo, de Simón Rodríguez. No sé, me pareció súper alucinante verlo allí. Entonces, esa parte me tiene fascinada. Claro. ¿Y qué piensas tú de lo de Simón Rodríguez, de lo que leíste? Porque, claro, él lo menciona, lo de Simón Rodríguez lo menciona en el capítulo posterior más detallado y lo menciona sucintamente
en los capítulos anteriores. Tú, para los que no tienen referencia de lo que acaba de decir Elizabeth, Kamenetzer habla él encuentra que hay como dos antecedentes dentro de este interés político o de la incursión de lo político y de lo pedagógico como forma artística. Entonces, que para él son características del conceptualismo latinoamericano. Nombra por una parte al movimiento de los Tupamaros, que fue un movimiento guerrillero, de guerrilla urbana, que se dio hacia mediados y finales de los años 60 en Uruguay, como protesta por lo que empezaba a ser un gobierno de facto que se convirtió en una dictadura. Y lo que le interesaba a él a Kamenetzer, eran las formas como ellos se organizaban, manifestaban su descontento, las formas creativas para armarse, como dentro de esos grupos había inclusive artistas, de los Tupamaros, había artistas y profesores de la misma facultad a la que él pertenecía, en la Escuela de Bellas Artes en Montevideo. Y en cuanto a Simón Rodríguez, él menciona que le interesaba la aproximación que tenía Simón Rodríguez con relación a la pedagogía y a la comprensión de los fenómenos políticos que ocurrían en América en ese momento, en lo que era el distanciamiento o la búsqueda de la originalidad, según Simón Rodríguez, que debía haber en América y no copiar modelos extranjeros, ¿no? Y entonces cita la famosa frase de Simón Rodríguez es tan famosa que no me acuerdo. Bueno, ahorita lo recordaré, disculpen. La inventamos, agarramos. Exacto, gracias, Alberto. y la idea básicamente que la idea que él tiene es que Kamenetzer utiliza los modos como Rodríguez armaba ciertos aforismos. A él le interesa la idea de la utilización de los aforismos o frases didácticas o explicativas que tenía Simón Rodríguez en forma de textos que estaban apilados o que tenían una forma. Entonces él dice que para él eso es inclusive es anterior a lo que podía haber hecho Mallarmé con la escritura y el texto, ¿no? Entonces presenta en el texto unas imágenes en donde está estructurado el texto de Simón Rodríguez bajo formas, ¿no? Entonces a él lo que le interesa son como estos dos modos, tanto de pedagogía como de política, se valen de lo visual. Quizás lo visual es una excusa para poder llegar a transferir, a transmitir, a convenir una idea. Y que para él eso es como lo importante y lo que permanece o subyace dentro de lo que puede ser entendido como conceptualismo latinoamericano. Entonces, esto que decía Elizabeth, ciertamente él habla de la figura de Simón Rodríguez, y él en algún momento dice que, bueno, que quizás es un poco, yo voy a decir que es un poco jalado, no es jalado por los pelos, sino que, bueno, él está construyendo una teoría, y me parece muy bello el modo como efectivamente te das cuenta cómo se estructura los textos y la idea de la pedagogía como herramienta para cambio, porque eso es otra cosa que le interesa a Kamenetzer, que es, y que él encuentra como unas de las diferencias entre arte conceptual y conceptualismo latinoamericano, es que por el mismo modo como dentro de la cultura latinoamericana o el proceso que ha tenido políticamente Latinoamérica, los cambios no se han dado como por rupturas. Y él habla que para él, él considera importante la idea del cambio en la sociedad a través de un cambio cultural y que ahí estaría el papel o la figura o el protagonismo del arte, y en este caso de un arte o de una manifestación como el conceptualismo latinoamericano, que vaya mermando como gota a gota o vaya filtrando la cultura en una sociedad para transformar
mentes. Eso es lo que en palabras muy sucintas, o más bien resumiendo muy por encima lo que dice Kamenetzer, es lo que él buscaría como forma, digamos, específica dentro de su propia investigación, y que él luego, analizando las formas como el arte latinoamericano dentro de su expresión conceptual se ha dado, ubica que se pueden rastrear esos intereses o esos vínculos entre lo pedagógico y lo político. Y por eso le interesan esas dos manifestaciones. Y yo diría que, bueno, claro, él está creando su propia mitología. Me parece bello que Simón Rodríguez esté ahí. No diría, él tampoco lo dice, que es el primer conceptualista latinoamericano. Sí he escuchado gente que, hablando del texto de Kamenetzer, y un poco para querer hablar de Simón Rodríguez, se atreve a decir eso. Yo les diría que, bueno, hagan lo que les dé la gana, pero yo usaría con mucho cuidado esa esa aseveración. Claro, o sea, no sé, me parece así como que querer a juro que, primero, porque ustedes saben que a pesar de que estamos en el año 2020, siempre hay en el fondo un tema de nacionalismo que se nos queda pegado. Entonces, nosotros, no digo nada más nosotros, venezolanos, digo todos, en cuanto sale algo que puede ser vinculado a nuestro país como hecho generativo, como un personaje generador de algo, ya nos queremos pegar ahí, no, porque ese fue venezolano el primero que dijo que no sé qué. Entonces, Simón Rodríguez es el primer conceptualista, arrímate para allá que nosotros somos los primeros. Estoy exagerando, evidentemente, pero he escuchado personas hablar acerca de estos temas utilizando un poco la figura de Simón Rodríguez de modo demasiado retórico. Es interesante lo que dice Kamenetzer, y no solamente interesante, evidentemente parte de un aspecto de estudio teórico acerca de los textos y lo que le interesa a él de Simón Rodríguez. Pero bueno, nada, a eso se refería, yo sé mucho el rizo, pero eso es a lo que se refería Carolina con lo del... No, mentira, Carolina no, Elizabeth, cuando se refería acerca de Simón Rodríguez. Dentro de las referencias de Kamenetzer. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro comentario? Bueno, me pareció interesante sus referencias al uso del texto, de los subtextos. O sea, trabaja mucho o nos habla mucho, se refiere mucho a eso, ¿no? Pero aparte quería decirte que me pareció encantador el artículo de Lucy Lippard. Me recordó mucho a los 7 días en el mundo del arte de Sarah Thornton, porque tienen esa manera de expresarse así tan liviana, tan fluida, ¿no? Sí, muy fluida, exactamente. Sí, sí. Y con Kamenetzer, bueno, y su analogía literaria utilizando como modelo para el arte, ¿no? Eso pues, fue la parte que más me llamó la atención. Sí, a mí también me llamó la atención esta parte del uso del texto, y me sentí absolutamente identificada cuando pone esa ambigüedad de que los artistas latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos o que quieren llegar a un público estadounidense tienen que tomar una decisión entre hablar en inglés o en español o ambas, y él utiliza mucho el texto en sus obras. Entonces a mí eso me pareció como, o sea, me pasa casi a diario cuando voy a escribir algo en mi Instagram o voy a utilizar texto en alguna obra, lo que sea. Siempre tengo esa duda, lo hago en español, lo hago en inglés, lo hago en ambos idiomas. Me llamó muchísimo la atención eso. Claro, entiendo. Sí, además que en este caso, digamos que el texto formaba parte fundamental de la estructura, perdón, misma de la obra, ¿no? Entonces, la decisión del idioma es como un aspecto importante, porque al final, dentro de lo que él dice en ese capítulo 4, él habla un poco de algo que es la erosión de la información, que tanto en el arte conceptual como en el conceptualismo latinoamericano, a pesar de sus diferencias, está el interés porque no haya como pérdida de información desde lo que es la idea del artista y la materialización de la obra. Porque él lo que comenta es que en el momento en el que
el artista tiene una idea, cuando va a llegar a constituirla formalmente, empieza a haber una serie de preocupaciones que hace que poco a poco se vaya, él cita a David Lamelas, o Lamelas, que es artista argentino, conceptual, ahorita les muestro algo de él, donde él cita a David Lamelas, donde habla acerca de esta dificultad de partir de la idea y no perder esa idea o la parte sustancial de la idea por tratar de materializar algo en una forma, por tratar de complacer a un público o de, no solamente de complacer, sino de hacer más digerible la obra. Y que dentro de ese proceso, Kamenitzer dice que hay lo que se llamaría, o lo que él dice que es la erosión de la información. Y que en los dos conceptualismos, en el arte conceptual o en el conceptualismo latinoamericano, hay una búsqueda por no perder esa información, y yo creo que dentro de eso está también la utilización del idioma, es decir, que haya el aprovechamiento máximo, por decirlo de alguna manera, de esa idea hasta que llegue a su destinatario. ¿Alguien más? ¿Quieren que leamos un poquito del texto juntos? Me gustaría que haya alguien que se quiera ofrecer a leer. Si lo tienen a mano, bien, si no, yo comparto pantalla y les pongo el texto que está en el Padlet, como prefieran, ¿eh? ¿Alguien? ¿Anyone? Nadie. Empiezo a leer yo si quieren. A ver. Sí, lee. Ok. Bueno, voy a empezar a leer yo entonces. Bien, el capítulo 4 se titula Arte conceptual y conceptualismo en América Latina. Trataré ahora de desenredar algunas de las diferencias que veo entre el conceptualismo del mainstream, particularmente tal como se desarrolló en Estados Unidos, y el latinoamericano. Él utiliza constantemente estos dos pares dicotómicos, estos dos extremos, mainstream, para referirse al arte norteamericano y europeo, pero no solo, es como una categoría que es como lo aceptado comúnmente, y luego lo periférico, ¿no? Periferia versus mainstream, porque en algún momento inclusive se refiere a arte latinoamericano que se haya asimilado al mainstream, quiere decir que haya adoptado estrategias del mainstream. Particularmente tal como se desarrolló, en Estados Unidos y el latinoamericano. Para ello miraré 4 áreas que en América Latina frecuentemente se ubican en un contexto politizado. De esta manera, aun cuando pueda existir un terreno común, como en el caso de la desmaterialización y de la textualización, igual existen diferencias que merecen detallarse. Yo no sé si ustedes prefieren que yo comparta la pantalla, porque leer un texto así es como raro. Sí, profe, comparta la pantalla. Sí. Voy. Van a tener que disculpar que tengo subrayadas unas cosas. No, mejor. Ok, bien. Las 4 áreas que él entiende que son las diferencias son la función de la desmaterialización, el papel de la pedagogía, el uso del texto y la analogía literaria utilizada como un modelo para el arte. El término desmaterialización fue introducido en el mainstream por la crítica norteamericana Lucy Lippard en 1967. Hoy es un término que parece permanentemente integrado al conceptualismo, aun si su significado es ambiguo y no es usado consistentemente. En la historia del arte hegemónico, esa es la otra, claro, hegemonía mainstream versus periferia. La palabra fue blanco de muchas especulaciones filosóficas que llegaron a incluir también la declaración de su imposibilidad. Hasta el proyecto más etéreo necesita algún soporte material para existir. Bueno, esto es a lo que se refiere él, es que por más disquisiciones filosóficas, por más idea que se busque abstraer, al final toda obra necesita un soporte
material, inclusive el propio texto necesita un soporte material. Con el tiempo, la propia Lippard también fue cambiando sus definiciones. En sus primeras versiones, la idea de desmaterialización aparecía como una respuesta al énfasis exagerado de la artesanía en el arte. Esa artesanía se refiere al hacer, ¿no? A la parte material del hacer, la parte manual del hacer. 3 años más tarde, en su prólogo para la muestra 2.972.453 del año 70 en Buenos Aires, el concepto fue politizado y escribe que el cambio social, la política radicalizada, la falta de fe en las instituciones culturales y los sistemas económicos existentes han afectado la emergencia del arte desmaterializado. O sea que para Kamenetzer, Lippard habló en un principio de desmaterialización, que eso luego, además, tuvo la inclusión de la idea de la politización en el arte o de la inclusión de lo político a partir del año 70. Él dice que eso para Lippard no estuvo desde el inicio de sus textos. Y que cuando escribió para este catálogo en el año 70, comentaba que la falta de fe en las instituciones culturales y los sistemas económicos existentes han afectado la emergencia del arte desmaterializado. Él lo que quiere poner aquí es que, según Lippard, hay como una especie de oposición entre la desmaterialización y lo político. Y ahorita él va a explicar por qué, ¿no? Hoy, la opinión más común en el mainstream es que la desmaterialización es una consecuencia lógica del reduccionismo típico del movimiento minimalista norteamericano. Según lo que nos dice Kamenetzer aquí, esa desmaterialización de la que se hablaba en el arte conceptual del mainstream, como dice Kamenetzer, se refiere a una reducción de la forma. Y que en ese sentido, esa reducción de la forma está vinculado también al minimalismo, que en realidad lo que buscaba era una abstracción de la forma hasta dejarla en sus recursos más elementales para poder convenir una idea, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, Kamenetzer aquí está como englobando un poco, decir, el conceptualismo, el arte conceptual norteamericano dentro de esta sección puede ser inclusive concebido o entendido como una coda o como una continuación o como un adendum o como una derivación de lo que fue el arte minimal, ¿no? Luego dice, pero para entender el conceptualismo latinoamericano es importante distinguir claramente entre desmaterialización y reduccionismo. Porque ya va, pero una preguntita, Constanza, ¿tú crees realmente eso, que el arte conceptual es un derivado del minimalismo? No, yo no creo que sea, o sea, a ver, lo que pasa es que el problema, quizás la palabra que debía haber usado no era derivado. Porque derivado parece que es como algo que es... una consecuencia. Sí, que es como generado por otra cosa, y justamente lo que buscan, lo que el arte, y esto lo digo en modo general, el arte no solo conceptual, pero ni latinoamericano, ni del mainstream, ni de Europa, ni Estados Unidos, busca es no determinar que hay como una especie de genealogía, que primero vino el arte, que primero vino una cosa y luego vino otra y luego vino otra, y como este vino después se generó esto y luego esto es consecuencia de esto. No se trata de buscar, esto es algo, no digo solamente en el arte, digo en la cultura contemporánea general, en el pensamiento contemporáneo. No se busca pensar en las teorías o en la aparición de ciertas formas como generadas por otras, como que hay una génesis, ¿no? Como que este es el papá de este, y este es el hijito, y este es el hijito, y todos son como derivados, sino que a partir de los años 60 hay una concepción generalizada o una búsqueda por desmitificar esa idea y empezar a entender
las formaciones que se van generando, ya sea artísticas, de pensamiento filosófico, literarias, etc., como originadas por diversos factores disímiles en las que tiene que ver mucho el contexto. Entonces, no como una genealogía, sino algo más abierto y más plural, no algo tan lineal. Entonces, quizás yo al decir que esto es generado, que el arte conceptual es generado por o derivado del minimal, los puedo estar confundiendo. Yo creo que con esta frase de Kamenetzer, él coloca que la desmaterialización que se ve en el arte conceptual es una consecuencia lógica, no lo dice él, dice que los críticos del mainstream opinan que la desmaterialización es una consecuencia lógica del reduccionismo del arte minimal o del minimal art o del arte minimalista. Entonces, yo lo que les comentaba en la clase pasada es que el grupo de los artistas minimalistas y el grupo de los artistas que luego fueron entendidos como conceptuales eran grupos paralelos que estaban trabajando en ese momento. Inclusive algunos artistas del minimalismo participaron en algunas exposiciones o manifestaciones de arte conceptual. O sea, que yo no la determinaría, o sea, no lo dividiría ni lo separaría totalmente. Lo que pasa es que, evidentemente, el arte conceptual y el conceptualismo ahí también, pues busca darle preferencia al convenir un concepto, una idea, a identificar un problema y mostrarlo, o a crear o generar o problematizar un aspecto específico vinculado con el arte. Mientras que el minimalismo se vincula más a un aspecto meramente formal, no quiere decir que esté carente de ideas, simplemente que principalmente se basa, aún está arraigado todavía en la idea de el hacer, el producir materialmente y que esa forma sea una forma que remita a ciertos cánones de la historia del arte, ¿sí? Creo que en ese sentido, no sé si he logrado como explicar más o menos esta pregunta que me habías hecho, pero yo creo que no es desligable porque eran contemporáneos en ese momento. Había, quizás dentro de la desmaterialización efectivamente hay ese interés de la desaparición de elementos exagerados dentro de esto que el propio Kamenetzer llama la artesanía, como el preciosismo en la producción material de la obra. Pero yo creo que aquí es como una picada de ojo así es como lo estoy leyendo yo, es como un poco una provocación de Kamenetzer al poner que hoy en día la opinión es que en el mainstream esa desmaterialización del arte conceptual está vinculada o es una consecuencia se dio porque ya había habido un antecedente con el arte minimal. Pero no sé si logré... Incluso es difícil esa caracterización que él está haciendo, ¿no? Porque desde dónde lo está enunciando, Claro. sino desde el mismo mainstream. O sea, habla como que si él está allí presente, ¿no? Claro. O sea, hoy la opinión más común en el mainstream. O sea, conozco el mainstream, he vivido sus entrañas de alguna manera, o soy parte, ¿no? Es difícil Claro. esa frase. Es que lo que pasa es que para mí es complicado, por eso quería que lo leyéramos juntos, porque es difícil para mí mantener objetivamente la lectura sin pensar siempre o cuestionar desde dónde está hablando Kamenetzer, porque a veces digo, ¿no será que yo le estoy poniendo demasiada rosca a esto y estoy diciendo, bueno, Kamenetzer, pero si tú estabas en Nueva York en ese momento y tú habías sido ganador de una beca Guggenheim, ahora no recuerdo si él fue el que él ganó esta beca, pero olvídenlo. Sí, una beca. Si tú hacías tus obras utilizando el idioma inglés, si tú
utilizar, o sea, hay muchos aspectos que yo empiezo como a buscarles el hilo demasiado fino, y entonces llega un momento que es como demasiado enjuiciar a Kramnitzer, ¿entiendes? O sea, no quiero tampoco pasarles esa duda que yo tengo con relación a muchos aspectos, porque en algunos momentos el texto se me hace movedizo. Y a continuación, cuando él va explicando el tema de cómo la política se ve dentro de la obra latinoamericana, se me hace aún más movedizo. Esto que estás diciendo tú, ¿desde dónde está enunciando él? ¿Desde dónde está hablando él? Porque además, claro, yo ignoro, debiera saberlo, pero lo ignoro desde cuándo Kramnitzer preparó este texto que estamos leyendo ahora, ¿no? Fue editado en el 2008, ciertamente, pero digamos que a la distancia del tiempo es con la distancia que él establece una postura y que él nos está narrando o nos está proponiendo esta visión. Y en contraposición nos está hablando, por ejemplo, de Lippard. Lippard escribió en el momento en el que eso estaba sucediendo. Entonces, es difícil. Bueno, yo no recuerdo muy bien, porque la primera vez que revisé este texto fue hace un tiempo. Pero si mal no recuerdo, creo que en la introducción él dice algo que muchos de estos textos fueron compuestos como seminarios que él fue dando en distintos países en Latinoamérica. De una manera como el académico del norte viajando, dando estos seminarios. Claro. Yo leí la introducción, pero no recuerdo haber leído... Pero no recuerdo, pero tendría que revisar, pero sí, es posible que sea así, ¿no? Constanza, pero dígame. bueno, no leí el texto porque la verdad que no, yo llegué tarde a la clase, etcétera, No pero te preocupes. yo lo veo de este punto de vista, o sea, la obra, yo diría que la obra no está en el objeto, sino en la narrativa. Entonces, cuando hablan de minimalismo, yo siento que es como más la parte de la narrativa que te da una obra que lo que es el objeto en sí o la obra en sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a Duchamp, ¿no? Duchamp, cuando puso lo del inodoro, creó una polémica, pero en realidad fue la narrativa que estuvo alrededor. Y si te pones a ver, esa obra es minimalista porque es como un inodoro que no tiene, o sea, no es una pintura, es un objeto. O sea, no sé si estoy enfocada en lo que están diciendo, pero siento que sí hay la parte minimalista, siento que sí tiene que ver algo también con la parte conceptual, porque aunque es un proyecto que uno hace, siempre es como más puro y más limpio, porque tú estás transmitiendo, bueno, en el caso mío, cuando yo hago mi obra, yo hago una investigación, etcétera, etcétera, pero al final siempre me queda como un poco limpia la obra y no es como anteriormente yo trabajaba antes, porque yo antes era más abstracta, más colorida, más etcétera. Y cuando hago estos proyectos, que en el caso mío yo trabajo las emociones, yo hago un recorrido de las emociones y ahora estoy introduciendo la calle, pero sí se va convirtiendo como más minimalista, es como más específico el concepto y no te vas de ahí, o sea, no, vas como más directo. Entonces como que sí hay algo de minimalismo, no como el concepto completo de lo que es minimalismo, pero sí en la limpieza y lo poco que utilizas como pocos materiales y que lo veas, lo entiendas y lo sientas. Así lo veo yo, pues. Claro, no sé. Justamente, sí, fíjate, justamente lo que dices es lo que Kramnitzer vincula de el minimalismo con el arte conceptual del mainstream. O sea, él lo que dice es que esa desmaterialización del arte conceptual del mainstream pasa por un reduccionismo del objeto, es decir, que va perdiendo aditamentos, añadidos, elementos de adorno, por decirlo exageradamente. Se va limpiando, como decías tú, va quedándose con lo esencial visualmente, ¿no? Entonces él dice, en realidad, por eso yo decía que me parecía que era como una ironía, porque él lo que está diciendo ahí es que
la desnaturalización, sí, claro, la desmaterialización del arte conceptual norteamericano y europeo es puramente formal, es un despojarse de la forma por despojarse de la forma. Y entonces ahí se queda la idea, mientras que lo que él propone es que el conceptualismo latinoamericano se despoja de esa forma, se queda con la forma solamente en sus rasgos más esenciales, porque así lo necesita la ideología que está tratando de convenir a través de esa forma. Entonces cita cómo los movimientos artísticos de los años 60 en Latinoamérica hacen happenings o hacen instalaciones en las que necesariamente, no, instalaciones no, habla específicamente del caso del happening, desaparece el objeto porque lo que ellos quieren es la acción. Es más, en esas acciones ni siquiera hubo registros. Entonces es como que eran tan virales y tan políticamente comprometidos para Kramnitzer estos grupos que no había interés en la conservación del objeto, en la preservación de un registro de esa acción. Era puramente movilización del espectador, de agitación, de acción política sobre el sujeto. En ese sentido era lo que yo entiendo que dice Kramnitzer es, bueno, nosotros también tuvimos desmaterialización, pero en nuestro caso nos desmaterializamos porque nuestras acciones para poder llevarse a cabo necesitaban que no hubiese cosas. Entonces él cita en algún momento, más adelante, yo continúo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Él cita, él cita, que por cierto, la cita, busqué para buscarle imágenes y conseguí que no había. Él menciona un happening que se hizo como antibienal del arte de Córdoba en Argentina, ¿no? Y lo titula Hay espacio para todos en el mundo. Busqué y en realidad el happening no se llama así, el happening se llama, yo buscándole el rizo al pobre Kramnitzer, qué horror. Se llama, para ver, hay espacio para todos en el mundo. En el mundo, Cristo, en el mundo hay libertad para todos, o algo así. Ahorita se los pongo, porque hay una entrevista que le hacen a uno de los artistas participantes, que es Roberto Jacobi, que él está, con el que él está hablando ahí, que la tengo acá y se las voy a guindar después en la... se los voy a guindar del Padlet. Bueno, sí. Ahorita no lo encuentro, pero bueno, nada, yo les digo después el título. ¿Qué dices tú, Fabiola? Disculpa. Que ahí sale en el último párrafo, hay espacio para todos en el mundo. Un happening titulado Hay espacio para todos en el mundo, según la frase de Gandhi en el último párrafo. Exacto, pero exacto, sí, pero es que él lo formula mal. Ese no fue el nombre del happening. Y por eso es que cuando busqué para mostrar las imágenes, me di cuenta de que no había tampoco imágenes registradas de ese happening. Cos, yo tenía una pregunta que la había puesto aquí en el chat. Sí, disculpa porque estoy tan acalorada que ni me había fijado que lo habías escrito, para ver. No, tranquilo. No me queda clara la diferencia entre desmaterialización y reduccionismo, pero no tenías que quitar tu pantalla, la podías ver. No, bueno, ahorita él fíjense, yo... en realidad es como muy leve esa diferencia entre desmaterialización y reduccionismo. Creo que en realidad él lo que se refiere es que un reduccionismo es reducir la forma hasta sus mínimas posibilidades. Mientras que una desmaterialización es casi una manera de decir que en algún momento inclusive desaparece el objeto, se desmaterializa, se desaparece. Eso lo estoy diciendo yo con mis propias palabras, no es lo que dice Kramnitzer, ¿no? Yo lo había sintetizado como en una mini frase, les voy a compartir otra vez. A ver, ¿dónde tengo mi maravillosa presentación de PowerPoint? Él dice,
él cuando compara esto, dice que esa desmaterialización de la que tanto se habla en el arte conceptual mainstream, él lo asocia con un reduccionismo formalista. ¿Formalista a qué se refiere? En que simplemente atañe la parte material de la forma, el interés porque la obra sea lo más limpio posible, o porque se despoje de la mayor cantidad de materiales y se quede con lo mínimo. Por eso es que él lo enlaza con la idea del arte minimal, porque se va despojando de elementos. Entonces, por ejemplo, una pintura no es narrativa ya, sino que busca que en la pintura haya un texto, como por ejemplo en las imágenes que yo les mostré. Yo creo que aquí debo tener como por ejemplo en esta pintura de Lewitt. Él tiene una pintura en la que él te explica lo que estás viendo. Son en realidad 3 elementos. No hay una narración como se hacía, como era la pintura antes de, o que había un momento congelado, como para decir que haya un género pictórico, por decirlo de alguna manera. No hay la representación de un paisaje o una persona, o no hay la posibilidad de establecer ahí un relato que no sea la explicación de lo que estamos viendo. Esto, a diferencia de un paisaje de Reverón, es diferente porque la pintura no está siendo usada como imagen. La pintura está siendo usada como texto, que es imagen. Yo no sé si estoy rizando mucho el rizo, pero en este caso, el texto es la obra. Y la pintura, como el material pictórico, es simplemente la materia que le permite a él escribir: esto es rojo, esto es blanco. Lo que para un pintor era el estudio de cómo en una pintura manejar los matices, colocar las bases, mezclar los colores, utilizar la óptica para colocar un color al lado del otro, para hacer que esto se entienda como volumen, para que parezca lo más real posible o lo más abstracto posible. Todo eso que tiene que ver con la parte propiamente material, que está vinculado a lo meramente retiniano o visual, es lo que Kamnitzer dice en palabras muy llanas, artesanal. Es lo que está ligado a la pintura como disciplina, lo que uno tiene que aprender para uno saber pintar, ¿sí? Un pintor, para saber pintar, tiene que saber de materiales, tiene que saber de qué pinturas usar, cómo las va a mezclar, qué componentes tiene que hacer, qué base debe usar, qué solvente debe usar, qué mezclar y qué no mezclar, para que haya aglutinante, para que no se, ¿entiendes? En cambio, aquí no hay interés de, si él pone el rojo mezclado con el blanco, no es importante ni siquiera aquí la mezcla. Aquí a él lo que le sirve es un soporte donde él te dice: en esta pintura hay un cuadrado rojo y hay unas letras blancas. Él te está diciendo con un texto qué es lo que tú estás viendo. Entonces es una confrontación totalmente diferente, porque no hay ni una narración y no hay tampoco un interés por la materia desde el punto de vista manual, artesanal, de yo necesito saber toda esta parte técnica para yo poder convenir lo que es una representación que se parezca a lo que uno identifica en la realidad, en el mundo exterior, con una imagen de un paisaje, o con el desnudo, o con el volumen. Lo mismo una escultura. Un escultor necesita saber, depende de lo que trabaje, un aspecto técnico que lo ayude a poder elaborar un bulto, hacer un vaciado en bronce, hacer una talla en madera, etc. Pero a partir del arte conceptual, de repente ni siquiera el artista es quien hace esa escultura, ni hace ese busto, ni vacía ese bronce.
Él tiene la idea y él dice, yo quiero colocar una figurilla de bronce que al lado tenga tal pieza de mármol y utilice tal cosa. Y él le pide a un artesano que elabore eso por él. En ese caso no hablamos de desmaterialización, pero hablamos de otro aspecto que está vinculado con el arte conceptual, que tiene que ver con que todos podemos ser artistas. Todo hombre es artista. O sea, no hay como esas ideas de el artista es el genio, sino a través de cualquier, esto que decía Kossuth, que yo les comentaba la semana pasada, que cualquier objeto puede ser digno de ser obra, y que tiene que ver un poco con lo que les comentaba también con relación a Duchamp. Cuando Duchamp mete ese primer inodoro en la exposición, él te hace que veas lo que estás viendo. Cuando uno ve una pintura, uno está viendo la imagen que está representando esa pintura, pero uno no se está preguntando, hablamos de una pintura tradicional, pongamos o nuevamente Reverón, que en el tradicional no tiene, para nosotros es tradicional en el sentido que es histórico, pero pongamos a Reverón, que es una referencia como muy presente, ¿no? Entonces, cuando yo veo un paisaje de Reverón, yo no estoy pensando en la pintura como hecho pictórico, yo estoy pensando en la representación que está ahí. Estoy pensando en cómo Reverón representó el mar, cómo Reverón representó la luz, cómo Reverón, todo lo que tiene que ver con la representación, con la convención de una cosa inventada que es la representación pictórica, inventada en el sentido que no es el mar mismo, es una representación, es un intermediario. Entonces esta persona me lo está mostrando y yo estoy viendo cómo me lo está mostrando y me estoy preguntando, mira los colores, y mira esto, y mira la pincelada. Eso es lo propiamente pictórico. Pero este hombre aquí, Saul DeWitt, me está mostrando la pintura y me está diciendo, esto que tú estás viendo en realidad es un soporte, y esto que tú estás viendo aquí son materiales pictóricos. Esto que tú estás viendo aquí, yo te estoy escribiendo un texto con la pintura. Tú aquí no estás viendo un paisaje, tú aquí no estás viendo una mujer desnuda, tú aquí no estás viendo a un monje, tú no estás viendo a un santo, tú no estás viendo un político. Yo te estoy diciendo de qué está hecha la pintura. Yo te estoy diciendo de qué está hecho el arte. Yo te estoy diciendo que detrás de esto hay alguien que tuvo una idea y que la está poniendo ahí para que tú la veas. O sea, yo te estoy mostrando la parte de atrás. Y en ese sentido, por eso se habla de la desmaterialización, porque va perdiendo supuestamente fuerza el que haya una producción de un objeto. Lo más preciado, lamentablemente, a pesar del arte conceptual, aún hoy en día, lo más preciado dentro del arte sigue siendo el objeto. Todavía con los performances, instalaciones, proyecciones de video, lo que sea, inclusive dentro del mercado del arte, para tú poder vender, tú necesitas, aunque sea un registro de que existió un performance, un registro de que existió una proyección, tú puedes vender un video, tú necesitas vender, o sea, la obra necesita estar en alguna forma material, que era lo que decía Kernitzer antes. De algún modo tiene que estar, así sea un texto escrito sobre una hoja de papel, tiene que tener un basamento material. Pero dentro de esa desmaterialización se va quedando, se va despojando de lo excedente para quedarse con, mira, yo te estoy mostrando de qué está hecho el arte. Yo te estoy mostrando que el arte es una representación, que el arte es una invención, que el arte es un artificio. Yo te estoy mostrando que detrás de esto está alguien que te está haciendo una tramoya. Yo quería mostrarles algo que a mí me pareció simpático. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles. Yo no sé si logré más o menos explicar esto, Fabiola, porque lo del reduccionismo tiene que ver justo con por ejemplo, el minimal art va reduciendo formas, se van quedando como con los mínimos aspectos, ¿no? Yo voy a hablar del color, entonces yo me voy a quedar yo voy a utilizar franjas de luces fluorescentes que me van a dar, proyectando en la pared, la sensación de color. Yo no voy a necesitar que haya elementos pictóricos, ni que haya una tramoya detrás, ni nada. Yo voy a considerar que mientras más limpio, más claro el mensaje es.
o más hermoso es, para ponerlo en términos tradicionales de concepción de la belleza. Yo quería compartirles algo que me parecía simpático, que era un video que encontré de Marta Traba. Marta Traba fue una crítico fallecida en los años 70, que tuvo mucha importancia dentro de lo que fue la discusión del arte latinoamericano en general. Y ella tenía como una serie de micros que transmitían en la televisión colombiana acerca de arte, como sí, didácticos. Y hay uno que hizo acerca del arte conceptual que me pareció simpático porque, bueno, si lo llego a conseguir aquí, creo que lo añadí a mi lista de YouTube sin darme cuenta, porque lo que te muestra con este tentativo es cómo está hecho un programa de televisión, como para decir, esta es la estrategia que utiliza un artista conceptual. El artista conceptual te trata de mostrar cómo está hecha la obra, no la pintura, no. Yo te muestro cómo está hecha la obra, que es parte de una idea, ¿no? Entonces, déjame buscar aquí un segundo. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? ¿Ha entendido más o menos lo que estoy tratando de decir aquí? Perfecto. Bueno, yo lo entendí. Buenísimo. ¿Alguien más? Bienal de Arte, Luis Kamnitzer. Ajá, arte conceptual por Marta Traba. Este me parece muy lindo. Bueno, lindo. Yo lo digo en esos términos, no lo vean como que cuchi. Es como muy de la época. Además, los recursos que utiliza me enternecen. Me enternecen porque... ya. Igual yo igual esto se los voy a... Pero, déjenme compartir aquí pantalla otra vez. Aquí. Acá. Compartir. Ya están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Ok, se ve. Ahora está luz acá, eso es. Bueno, Marta, el espejo nos está brillando. Póngale cuidado esta luz, ¿sí? Cuidado. Ajá, fíjate a ver si estás dando bien, bueno, Marta. Entonces vamos a hacer el programa. ¿Estás lista? Yo estoy lista, sí. Pues ahí no nos está entrando tanto brillo en el espejo, ¿no? Quique, ¿estás listo, no? Bueno, vete. Bueno, vamos a hacer el programa. Hagámoslo, empecemos ya. ¿Graba? Hacemos el programa todos juntos, un programa sobre arte conceptual. Y lo vamos a hacer exactamente como se debe, es decir, mostrándole al público, como quieren los artistas conceptuales, todo, la tramoya, el proceso, los errores. Es decir, el artista conceptual no le interesa para nada una cosa terminada, contemplada y vendible, sino que lo que le interesa es que el público sepa los trabajos que da, o los procesos, claro, los problemas, todo, los errores inclusive. Entonces vamos a hacer el programa así. Yo les voy a mostrar a ustedes, claro, algunas de las cosas más importantes del arte conceptual, pero en fin, todos somos los autores. Vamos a ver qué nos sale. A lo mejor nos sale espantoso, pero vamos a capitalizar errores. Bueno, me voy para allá. Gracias. Habría que hacer alguna pequeña explicación previa, ¿no, Rodrigo? Hacemos una explicación previa como para situar el arte conceptual dentro de ciertas fechas. Quique, tú me has puesto aquí uno, ¿sí? ¿Empiezo? Bueno. Sí. Bueno, perfecto. A mí me interesa que vean como situado en 3 fechas los episodios así de arte conceptual, de distintas ideas del arte conceptual. Uno es 1963. ¿Lo están viendo? 1963 aparece Rauschenberg con Klee y con una bailarina que está haciendo una especie de pas de deux, y están los 3 presentando un espectáculo. El espectáculo, es decir, el cambio que se produce en los personajes, la relación con el público, tiene mucha importancia dentro del arte conceptual. Por favor, Kike, ponme este también. El primero, 1963. El segundo, ¿lo pones con eso? Bueno, el segundo sería un artista colombiano, se llama Antonio Caro,
Fíjense qué hace él con la palabra Colombia y con un logotipo conocido y que le recuerda a uno una cajetilla de cigarrillos americanos. Entonces aparece el nombre de Colombia reemplazando el nombre del cigarrillo. Hay pues en esta transformación mucho humor, desde luego mucha ironía, y también la idea de que el arte conceptual debe relacionarse con las cosas de la vida y debe salirse por completo de la capacidad de mercancía, de demanda que tiene el arte, entre comillas, es decir, el arte tradicional. Pásame la otra. El trabajo de Antonio Caro es de 1973, 10 años después. En 1982, casi 10 años después, encontramos La máquina de Dennis Oppenheim, una máquina metafísica. Y demuestro las tres cosas para que vean que el registro del arte conceptual es enorme realmente y ocupa todas aquellas manifestaciones que no se pueden considerar tradicionales. Por ejemplo, cuando un artista trabaja con su propio cuerpo, eso se llama body art. Cuando un artista trata de modificar las cosas circundantes, eso se llama el arte de la tierra. Todas estas cosas son diferentes temas que siempre tienen el mismo denominador común. No se pueden vender. O le va muy mal al artista cuando trata de venderlos porque obviamente a nadie le interesa comprar eso. Ellos están contra la idea de que el arte se convirtió realmente en una mercancía como cualquier otra, entró en las manipulaciones de las galerías y de los museos y que hay que terminar con eso. No les fue demasiado bien en el sentido de que ustedes saben que el arte puede tener una fuerte presión del medio, que es la que ha tenido el arte en Estados Unidos en los últimos tiempos, por ejemplo. Pero a su vez, para ser eficaz, tiene que también ejercer una presión sobre el medio. Y en ese sentido, no creo que el arte conceptual haya podido lograr su objetivo, pero fue muy interesante como revolución y como transformación de los datos sobre los cuales trabajaba el artista. ¿Va bien, Rodrigo? ¿Bien? Bueno. A ver. Ay, qué lindo, esto parece una cosa de video art, que es otra de las muy importantes ramas del arte conceptual, el video art. Eso los voy a parar aquí, pero me encanta, de verdad es que este video me encanta porque ella está tratando de, primero porque imagínense tratar de hablar de arte conceptual en el momento en que ella lo está explicando, de aproximar esto de modo didáctico a través de la televisión, que es así como lo que menos uno vincularía con que la gente estaría interesada en hablar o ver acerca de esto. Y luego los recursos con los que lo hace, ¿no? Utilizando, tratando de mostrar el hacer mismo para explicar el arte conceptual. Me parece como una manera muy efectiva, en cierto sentido, de tratar de aproximar a las personas a algo que pudiese parecer totalmente diferente a lo que es totalmente diferente a lo que normalmente una persona que puede ir al museo y le gusta ver una pintura, una escultura, está acostumbrado a ver, ¿no? Yo les voy a pegar aquí el link igual se los pongo en el Padlet, pero se los pongo por acá el video de Marta Traba. Y les comentaba justo eso porque es efectivamente casi un performance, exacto, esto que hace Marta Traba. Les comentaba esto porque, no me acuerdo por qué, estaba hablando acerca de lo de la obra y cómo nos muestran esto. Esto que les había comentado la semana pasada de algunas de las estrategias del arte conceptual en cuanto a formales, tiene que ver con la inclusión del objeto, pero de manera puntual. No se suponía que la idea era no sacralizar el objeto, que fue lo que y a Duchamp también le salió el tiro por la culata, porque lo que quería era justamente cuestionar la producción del objeto para reflexionar en torno a lo que era el arte. ¿Qué es el arte? El arte es el puro objeto. Eso es lo que se preguntaba Duchamp, entre otras muchas cosas. Es lo que recuperan los artistas conceptuales, que recuperan la figura de Duchamp y se preguntan por la naturaleza del arte, de dónde viene,
si verdaderamente es puramente un objeto y un objeto de contemplación bello, o qué hay detrás de ello. Y en el caso del conceptualismo que nos habla nuestro querido y siempre apreciado Kramnitzer, pues estas fueron una de las obras que yo les presenté la semana pasada, que como ven, hay una limpieza en la utilización de elementos, porque el mensaje tiene que ser como lo más claro posible. Y justamente hablan de desmaterialización en el sentido de que se va despojando de objetos. Aquí la mayor fuerza está quizás en el texto, y cuando no, es una pintura en la que el texto es el protagonista. Pero no quiere decir que en todas las obras conceptuales lo que haya puramente sea texto. El texto es como parte fundamental o parte importante, pero hay otras cosas. Por lo general hay una provocación o una búsqueda de reflexión de parte del espectador, de modo que participe en esa obra, ¿no? que complete la obra. Esto es como un cliché de todo el arte contemporáneo, sí, que el espectador completa la obra, pero es cierto. O sea, digamos que es parte fundamental, sobre todo en las estrategias del arte conceptual, el que haya una vinculación del espectador, sobre todo con lo que surgió a partir de, en términos de performances, de instalaciones, si fuese un objeto estático puramente contemplativo, pues no puede estar ahí y subsistir o vivir sin necesidad de la intervención del espectador, y sigue siendo un objeto. No sé si arte, pero objeto es. En este caso, o en el caso de un performance, o en el caso del arte conceptual y del arte contemporáneo en general, se requiere que haya, de alguna forma, el espectador se involucre, ¿no? Y bueno, ciertamente, desde el punto de vista visual, lo que les decía, que decía Kossuth, pues, esto aquí se relaciona un poco con lo que dice Kramnitzer en lo que les estaba leyendo ahora. La crítica formalista no es más que un análisis de los atributos particulares de objetos particulares. Es decir, puramente los atributos. Es como decir el adjetivo de un sustantivo. Lo que describe describe de forma física un objeto, pero no es el proceso que llevó a que se hiciera la obra, que eso es algo que también empieza a exponer el arte conceptual, que era un poco lo que veíamos dentro del micro que vimos ahorita de Marta Traba, lo que es la idea del proceso para llegar a la obra, cómo el proceso forma parte también de la obra misma. Y dice Kossuth, estos objetos particulares que existen por casualidad en un contexto morfológico, es decir, de pura forma, pura materialidad, pura forma. Pero esto no añade ningún conocimiento, o sea, la forma por la forma no añade ningún conocimiento o ningún hecho para nuestra comprensión sobre la naturaleza o función del arte. Digamos que esto era lo que buscaban, comprender o analizar o poner al descubierto. Kossuth en ese sentido ataca mucho lo que es la idea tradicional de pintura o de escultura, porque dice que, bueno, es simplemente un proceso de contemplativo, de gusto, lo que quiero es decir, del disfrute de la imagen. Pero, ¿qué pasa ahí con lo que es el arte? El arte es mero disfrute. El disfrute puede formar parte de, pero no es todo el arte, no es de lo que está constituido el arte. Él lo ve como un atributo, ¿sí? Y por eso Kossuth habla de Duchamp, de la recuperación del objeto, o más bien de la inserción del objeto desligado totalmente de su,